En los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. En esta área opera una célula de chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda. No sabemos nada de nuestros familiares, no nos dicen nada ni la empresa ni las autoridades, no sabemos qué está pasando. Todas las familias estamos muy preocupadas porque ellos fueron a trabajar y a mi esposo le tocaba regresar esta semana y cómo les explico a sus hijas, ¿no? De que su papá no va a regresar o todavía no va a regresar. La atención se ha centrado sobre todo en el atentado a dos de los diputados de Movimiento Ciudadano. Es lo que atendió, digamos, la agencia y la agenda nacional en los últimos días. Sin embargo, desde el lunes se dio a conocer esta información que es igual de trágica, que por cierto fue tapada con otra nota más trágica que fue lo ocurrido en Salamanca, en Guanajuato, esta masacre en un campo de fútbol. Entonces, en este país acumulamos masacres, sobre todo tragedias. Pero quiero cerrar la semana deteniéndome en este hecho que ocurrió en Sinaloa, el secuestro masivo de 10 mineros. Y de alguna manera lo que nos expone es cómo Sinaloa continúa desafiando la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. La historia la cuenta muy bien el periodista Marcos Vizcarra en el diario El País. Al menos 10 trabajadores mineros desaparecieron en Pánuco, un poblado serrano del municipio de Concordia, en Sinaloa. El grupo fue sacado a la fuerza el viernes 23 de enero, hace una semana, por hombres armados de un campamento de construcción y producción cercano a una zona de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver. Le agradezco al periodista Marcos Vizcarra, un periodista especializado en la zona, también de hace tantos años, periodista de la revista Espejo y que también colabora en el diario El País, que nos tome la llamada. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Qué gustazo poder escucharte de nuevo. Hace ya tiempo que no nos escuchamos, la verdad es que qué gusto poder escucharte. Lamentablemente con estas Igualmente. noticias, pero qué gusto poder hacerlo. Igualmente, Marcos, de verdad tenerte en el programa un privilegio, pero bueno, hablábamos de cómo se van tapando las tragedias en este país. Tal vez no tuvo la resonancia necesaria este secuestro, que es una tragedia también por lo que ocurrió en Salamanca, después de lo que ocurrió en el atentado con estos dos diputados de Movimiento Ciudadano. Pero quiero centrarme para cerrar la semana en lo que se sabe de este secuestro. Cuéntanos esta historia que has reporteado, Marcos, y bueno, que has tenido la oportunidad incluso de hablar con familiares de estos trabajadores mineros, Marcos. Fíjate que ha sido toda una historia muy triste. No, ahorita escuchaba, por ejemplo, los testimonios de las familias y decían algo que me es muy importante regresar. La empresa no se ha posicionado, por lo menos no se ha acercado con las familias. Y lo planteo por lo siguiente. Esto nos enteramos, lo dijiste bien, el lunes nos enteramos a través de un comentario que nos hacen llegar a Revista Espejo en Culiacán y nos preguntan por qué no estamos reportando la noticia. Entonces nos comparten un poco de información. Lo que hicimos fue verificar y encontramos varias cosas que me parecen sumamente destacables. La primera es que esto ocurre el día viernes en la mañana a las 7 de la mañana, viernes 23 a las 7 de la mañana en este lugar en Pánuco, en el campamento minero de Vizsla Silver. Pero ocurre y no existe un posicionamiento, no existe un comunicado, no existe absolutamente nada de la empresa hacia las familias, sino que ellas se empezaron a enterar por los testimonios también de compañeros del campamento. Incluso al principio había tanta información, demasiada información que se hablaba de 12, 14, hasta 17 personas que habían sido secuestradas. Hoy por hoy lo que tenemos confirmado es que son al menos 10 personas. Y en aquel momento empezamos a reportear esta nota y preguntamos a la Fiscalía de Sinaloa. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo nos contesta a prácticamente los minutos y nos corrobora que había por lo menos ya en ese momento 2 denuncias de familias que habían interpuesto por la desaparición de estas personas. Lo que nos mencionaba la fiscal es con estos eventos relacionados.
A las horas, al par de horas, nos contesta también la Fiscalía de Chihuahua y nos da información más concreta y nos dice, ¿sabes qué? Sí, hay por lo menos un caso reportado en Chihuahua de una persona que es de Chihuahua. Vino su esposa, nos platicó, entre otras cosas, que llegó a este grupo armado, fuertemente armado, a la zona de Pánuco, y los sacó y se los llevó a la fuerza en una operación donde se llevaron ingenieros, a personal de guardia, a personas encargadas de medio ambiente, en fin, un grupo muy nutrido. Esto se mantiene y lo que hicimos fue preguntarle también a la empresa. Enviamos correos, enviamos mensajes, incluyendo al director, que es una persona que se encuentra en Sinaloa, porque además, y eso es de destacar, es ese señor Hernando Rueda, además de ser director de la mina en Sinaloa, también es el presidente del clúster minero local de Sinaloa. Solicitamos información, nos mensajeamos, hicimos llamadas, no hubo ninguna respuesta de parte de la empresa, pero tampoco la hubo de parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Economía. Esta noticia, te estoy diciendo, empezamos a reportarla entre lunes, martes, que hicimos más información, y no fue sino hasta que los mismos compañeros mineros empezaron, no solamente de Misla Silver, sino de otras compañías, empezaron a reportar en redes sociales, y esto se empieza a hacer ya un escándalo mayúsculo. Lo dijiste muy bien, primero lo de Salamanca, luego este atentado que contra diputados locales en Sinaloa, contra Sergio Torres y Eli Montoya, pero hoy lo que tenemos es que efectivamente ocurrió esto, y previamente habían ocurrido otros avisos de violencia, Risco, porque hace unas semanas se registró un desplazamiento de al menos 100 familias de toda esta misma región que se encuentra en Concordia, incluyendo el pueblo de Pánuco. Son 100 familias que se desplazaron, algunos se fueron a Chirimoyos, otros se fueron a la cabecera municipal de Concordia, otros más se fueron a Mazatlán, y esto tuvimos a bien a reportarlo a propósito a la semana pasada. El viernes de la semana pasada lo reportamos en Revista Espejo, y dábamos a conocer que esta violencia ya estaba existiendo y que había grupos criminales que estaban disputándose la zona, ¿no? A ver, Marcos, híjole, a ver, varias preguntas entonces, pero dejarlo claro. Entonces, ha pasado una semana y no había un posicionamiento por parte de la empresa canadiense aún. Ya la hay. Esto ocurrió el miércoles en la tarde. Es que vi un comunicado, ya hay, pero es. ¿hay comunicación directa también ya con las familias por parte de la empresa? En este momento no podría responderte ahorita exactamente si ya existe o no la comunicación con las familias. Lo que sí sabemos es que no había comunicación con ellas. Entonces, ¿qué sabemos? Para el miércoles Claro, ya sí. Sabíamos que había comunicado, pero no sabemos si con las familias. ¿Qué sabemos, Marcos, del perfil de las personas que fueron secuestradas? ¿Quiénes eran dentro de esta empresa? Híjole, eso es terrible. Son ingenieros la mayoría. Son personas que esta mina, apenas en diciembre hubo una información por parte de la empresa y la Secretaría de Economía local, donde se daba a conocer que tras tiempo de exploración iba a iniciar la construcción y la instalación para la explotación de la mina para sacar plata. Estas personas que estaban ahí son personas ingenieras, algunos son biólogos, otros que se encargan estrictamente del tema minero, al tema geológico. Hay, por ejemplo, un ingeniero encargado del tema de medio ambiente, él fue desaparecido. Hay 2 guardias de seguridad que fueron desaparecidos. Ellos que estaban encargados de cuidar el campamento no pudieron proteger a sus compañeros. A ellos también se los llevaron. Hay también personas, las edades promedio varían, podemos decirlo que están entre los 35, 45 años. Hay personas que son de Sonora. Se habla, en la mañana platicaba con colegas y me decían, es que 6 personas son de Sonora, hay por lo menos otras 2 de Chihuahua y el resto son de Sinaloa. Son personas que se dedican justamente a la extracción minera. O sea, no estamos hablando de que ellos pertenecieran a un grupo criminal, Javier. No. Ellos son trabajadores mineros y son trabajadores especializados en el tema de la extracción de las piedras, ¿no? De la tierra, no para otra cosa. Y hoy por hoy no se sabe de ellos. Tengo entendido que, por lo menos de acuerdo a este comunicado de la empresa,
pararon labores, ¿verdad? En este momento Así se es. encuentran suspendidas las labores en el lugar en donde fueron secuestrados. Hay tantas preguntas, de verdad, Marcos, alrededor de esto. Ya pasó una semana. Y preguntarte también rápidamente, ya sabes cómo son los tiempos de la radio, pero ¿hay Claro. algún registro previo? Tampoco es una historia extraordinaria. Ya habíamos tenido historias, sobre todo de esto, de plagios a ingenieros y trabajadores de diferentes empresas e incluso de varias mineras también, Marcos. Sí, ya habían ocurrido y habían ocurrido en otros momentos. Hablamos, por ejemplo, de 2014, 2017, Sí, no tan masivos, no tan grandes, pero sí importantes. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada, me tocaba hablar con Roque Vargas, que es un señor que vive en esta zona, en esta región de la mina, y que nos recordaba, ¿no? Cómo en 2017 habían sido, por ejemplo, llevados 5 personas, a ellos los decapitaron, los dejaron sus qué cuerpos barbaridad. Sí. en otra región que se encuentra más al sur de Sinaloa todavía. Y bueno, o sea, esto no es nuevo, hay bastantes denuncias de minas, de grupos mineros hacia el sur, sobre todo hacia el sur de Sinaloa, donde grupos armados han buscado quedarse con las minas, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Marcos, agradecemos muchísimo tu periodismo. Mándale un abrazo a toda la redacción de Espejo por lo complicado que es hacer periodismo en este momento en Sinaloa. Te agradecemos el contarnos esta historia y te mando un abrazo grande, Marcos. Qué gusto volver a coincidir. Muchísimas gracias a ti, Risco, de verdad, qué gustazo coincidir y que no sea la Abrazo. última vez. Un abrazo fuerte. Claro que no. Pausa y regresamos.